Bienvenidos, hoy es nuestro primer podcast de esta semana y vamos a estar viendo y conociendo diferentes familias de nuestro compañerismo, diferentes pastores, compartiendo con ellos, conversando, como si usted lo tuviera ahí en su sala. Y para empezar vamos a abrir con un siervo de Dios que ha estado durante más de 15 años en la obra, que Dios lo ha usado para ser misionero y actualmente es pastor. Y con ustedes tenemos a Don Sergio Castro. Eso, mucho ¿Cómo está? gusto. Bien, hermano, gracias a Dios. Y a todos los que nos están viendo también, saludos y bendiciones. Es un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que hoy usted pueda abrir y vamos a conversar un rato. La idea es que sea muy relajado, natural, que como lo dije ahorita, que se sienta como que estamos conversando en la sala de la casa de un hermano, en Aurora específicamente, en este tiempo de cumbre. Y para empezar, no sé si nos cuenta un poco más de quién es usted, por dónde lo ha llevado Dios y cómo terminó donde está ahorita. Desde el puro principio. No se preocupe, tenemos Ok, rato para está conversar. bien, está bien. Bueno, yo nací soy cédula 1, pero siempre digo, soy cédula 1, pero viví toda mi vida en Guapiles, entonces soy guapileño, ¿verdad? Solo que mi madre no quería dar a luz en Guapiles y se fue para La Carit. Pero soy de Guapiles, allí conocí al Señor, allí me crié, mis papás fueron de los primeros miembros de la iglesia de Guapiles, entonces toda mi vida estuve en la iglesia de Guapiles, en nuestra iglesia allá. La iglesia tiene 38 años, creo, y pues yo tengo 34, entonces Nació en la iglesia. me perdí los 4 añitos, ¿verdad? De arranque. Pero ahí crecí, ahí tuve toda mi infancia, parte de mi juventud. El Señor me llamó, no específicamente en la iglesia, pero pues allí pude poner en práctica el llamado de Dios. El Señor me llamó en una graduación. Predicó el pastor don Alex Guzmán, presidente de nuestro compañerismo, y él predicó un mensaje sobre la mujer que derramó el perfume, y él habló acerca del llamado con esa historia, y pues yo le entregué mi vida al Señor allí. Tenía 16 años en ese momento. Entonces, en ese tiempo yo decidí dejar el colegio. Obviamente tenía que sacar bachillerato para entrar al seminario, ¿verdad? Pero dejé el colegio porque tenía muchas ganas de servir ya. Entonces hablé con mis papás. Eso es diferente, Sí, diferente. sí. Yo hablé con mis papás, les dije, vea, papi, mami, yo quiero entrar a servir ya. Porque si dejo que la decisión se me enfríe, yo estaba en un técnico, estaba apenas en 10º, o sea, me faltaban 3 años. Y yo sentía que si no hacía algo, no sé, se me iba a enfriar, se me iba a apagar y además estaba quemándome por empezar a servir. Entonces, hablé con mis papás y averiguamos una opción que había de sacar 2 años en un año estudiando de noche. Entonces hablé con el pastor y le dije, pastor, vea, yo quiero empezar a servir en la iglesia, yo quiero empezar a venir, ya quiero ser obrero ya. Y me dice, sí, pero usted tiene que sacar el bachillerato. Y bueno, yo me voy a pasar a estudiar de noche y hago 10º, 11º y bachillerato en el mismo año, todo junto. Y entonces me dice, ¿estás seguro? Y le dije, sí, ya mis papás me apoyan. Y le entramos. Entonces me salí del cole, eso fue en octubre, ya me faltaba poquito, pero la verdad no hacía nada con terminar ese 10º porque no me lo iban a reconocer. Tenía que hacer juntos 10º y 11º completito. Entonces lo que decidí fue salirme y empecé aprovechando que venía semana de misiones y empecé fuerte con todo eso, ¿verdad? Y a tiempo completo. Lo que pasa es que el pastor me dice, vea, usted puede venir, pero yo le aviso cuándo. Entonces yo tenía que llamarlo. Usted me llama cada día. Sí, entonces, sí, exacto. Cogí el teléfono de la casa y ya llamaba, pastor, ¿puedo ir a servir hoy? Me decía, no, hoy no, porque tenemos tal. Ok. Y yo insistiendo hasta que me dice, bueno, está bien, va a venir 2 veces a la semana fijas. ¿Y a qué? Y me dice, a ordenar las bodegas. ¿En serio? Y me dice, sí. Y yo iba a ordenar esas bodegas y quería dejar eso de la mejor manera, ¿verdad? Y así empecé limpiando, ordenando las bodegas. Luego me tomó en cuenta para hacer aseo.
Entonces yo iba a hacer el aseo del templo, no habían obreros en ese momento. Bueno, una hermana mía y una muchacha de la iglesia estaban estudiando, pero ellas se quedaban en San José, se quedaban en los cuartos. Entonces, El seminario tenía cuartos. tenía cuartos en ese tiempo. Entonces ellas se quedaban ahí, solo regresaban fin de semana. Entonces los miércoles, bueno, ya era jueves en ese tiempo, los jueves me tocaba a mí hacer el aseo. Y yo estaba ahí me enseñaron a limpiar baños, porque la primera vez que lo hice llega el pastor y me dice, ¿ya terminó? Y le digo, sí. Y se acerca y me dice, venga. Me dice, vea ese baño, vea eso que tiene ahí, vea eso que tiene allá, vea eso. Cuando usted limpia un baño, me dice, hasta que usted esté seguro de que puede sentarse a comer su almuerzo en ese baño, usted no ha terminado, me dice. Esa frase se aplica. A todos los que les han tocado limpiar baños les dicen esa frase. Entonces, ahí empecé, aseo, bodegas y lo que me pusieran a hacer. Y empecé a servir allí ya ese año. Ese año, a mitad de año, gracias a Dios, pasé ya a tomar un ministerio, el Ministerio de Jóvenes, y ya empecé a liderar los jóvenes desde ese tiempo. Cuando entré al seminario, después de ese año completito, obviamente Guapiles no está tan largo, pero tampoco está así como muy sencillito, ¿verdad? Pero ya haremos todos los días. Sí, hay gente que tal vez dure parecido, no sé, yo pienso hermanos de la Alajuela, tal vez duren 1 hora y resto, los de Tres Ríos, los de Cartago, tal vez duren igual, 1 hora 15, 1 hora y media. Lo que pasa con Guapiles es que el cerro, esa ruta 32 se cierra mucho, entonces a veces hay mucho problema con eso también. Bueno, entonces al final de cuentas se decidió que mejor no estuviera viajando todos los días, sino quedarme en algún lado. Mi primer año lo hice en León 13. Allí tuve la oportunidad de estar con don Gustavo. Viviendo ahí vivía en León 13. De lunes a viernes vivía en León 13, sábado y domingo me regresaba a Guapiles. Y ahí le dimos ese año muy provechoso, de verdad. Unas cuantas anécdotas allí con don Gustavo que en otras ocasiones podemos compartir. Y luego en mi segundo año en Cetillal, con don Eduardo, estuve ese segundo año allá. No, de iglesia en iglesia. Era un nómada. Y ese tiempo allí, siempre en Guapiles los fines de semana y entre semana en esas 2 iglesias. Y allí estuvimos, bueno, allí estuve sirviendo, conocí a mi esposa, la había conocido antes de aceptar el llamado, en una actividad de jóvenes que había. La conocí en un compañerismo que hizo la iglesia de San Sebastián con la de Guapiles. Y ahí empezamos a salir de vez en cuando, a compartir, ¿verdad? Y ya cuando yo entré al seminario ya éramos novios. Entonces, primero ya éramos novios, segundo también, ella estaba sirviendo en San Sebastián. Y en tercer año, ella cuando estaba en tercero, yo en segundo, se fue a vivir a Guapiles con la mamá. Se fueron para allá porque nos íbamos a casar. Y la idea era quedarnos en Guapiles. Como la mamá estaba solita, entonces la idea es que la mamá viviera cerca de nosotros también. Pero bueno, no funcionó, no se dio en Guapiles, ¿verdad? No hubo forma, por más que se intentó, el pastor lo intentó y demás, la iglesia no podía. Entonces nos salió la oportunidad de servir en San Sebastián. De esa manera llegamos a San Sebastián, ya recién casados, ella en su 4.º año y yo en mi 3.er año. Y de ahí estuvimos unos 2 meses y salimos para San Gabriel de Aserrí. Sí, un tiempo. Sí, ahí en San Gabriel de Aserrí, eso era como un estudio bíblico y ya empezamos a trabajarlo, ya se convirtió en una misión, luego ya en una iglesia satélite y allí la verdad es que nos fue muy bien, gracias a Dios, estuvimos bastantes años, no sé si unos 8 años estuvimos ahí sirviendo en San Gabriel. Luego de San Gabriel salimos y luego de haber salido por 1 año aproximadamente nos fuimos para Golfito como misioneros. Allí estuvimos en plena pandemia también. Nos tiramos la pandemia empezando la iglesia allá en Golfito, pero Dios bendijo y nos fue muy bien aún estando en pandemia. Y luego 2 años después el Señor movió muchas cosas, ¿verdad? Y terminamos en Liberia. Muchas cosas. Muchas. ¿Sabes? Sí, fueron muchas cosas. Fue un movimiento poderoso del Señor. Y terminamos en Liberia. Cosas, hermano, que uno jamás se imagina.
Bueno, voy a serle franco, no me inventó el camino, lo que conté ahorita brevemente, jamás me imaginaba nada de eso. De Guapiles a No, Liberia. no, en mi mente, cuando yo le entregué mi vida al Señor, uno lo que piensa es en su iglesia, ¿verdad? En quedarse ahí, crecer más ahí. Servir ahí, incluso casarme y quedarme allí. Pero Dios tenía otra cosa y ahora estamos, bueno, hemos pasado por un montón de... Yo he tenido la oportunidad de servir en muchas iglesias y ahora que estamos aquí en Liberia, pues gracias a Dios, es otro mundo en todos los que hemos estado diferentes, pero Dios es bueno y nos ha bendecido siempre. Qué bueno. Qué interesante cómo Dios va moviendo las cosas y a las personas y a sus siervos de la manera que Él quiere y a donde Él quiere. Y la voluntad de Dios siempre es la mejor para cada uno de nosotros. Ahora, en estos días en iglesia vamos a estar hablando de palabras como específicas. Entonces, el día de hoy en la noche vamos a estar hablando de la humildad. Entonces, vamos a tomar un tiempo para conversar acerca de la humildad. Después podemos hablar de otras cosas, un ratito. Pero la humildad, ¿qué opina usted? ¿Qué considera? ¿Cómo la define primero la humildad? Ok, es difícil, hermano, sinceramente, definir el tema de la humildad, sobre todo porque hay como una perspectiva de humildad o una sensación o tal vez una visión sobre la humildad muy relacionada con la escasez, por ejemplo, la escasez económica. Por la típica frase que hay en, es que él vive en una casita muy humilde. Exacto, sí, o él es muy humilde porque tal vez tiene pocos recursos económicos y hacen esa relación, que no necesariamente es así, definitivamente, ¿verdad? La humildad es un rasgo del carácter, es parte del carácter de una persona y definitivamente está única y exclusivamente inspirado en Jesús. La verdadera humildad es el carácter de Cristo en una persona. El Señor dijo eso, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La contraparte de eso es Satanás, que es todo orgullo y que ese fue su pecado y que esa fue la trampa para el ser humano, ¿verdad? Seréis como Dios. Ese deseo, esa vanagloria, ese orgullo. Es la trampa del hombre y el hombre naturalmente es orgulloso. Naturalmente nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros pecados, a nivel matrimonial, a nivel de padres e hijos, a nivel laboral. De muchas formas la gente siempre tiene la tendencia a ver en los demás y no en sí mismo. Eso es, por supuesto, un síntoma de orgullo, ¿verdad? Pero esa es nuestra naturaleza, ser orgullosos, ser altivos, ser soberbios, ser duros. Entonces la humildad yo la definiría como eso, un rasgo del carácter de Cristo, en el cual somos capaces de entender nuestra posición. Y yo creo que esa es la clave de la humildad. Es antinatural entonces ser humilde para el humano. Sí. No nace, no crece en él ser humilde, más bien tiene que aprenderlo. Sí. En ese caso, podríamos pensar en una persona que no es creyente, ¿sí puede llegar a ser humilde? Pues yo pienso que puede aprender rasgos de la humildad, ¿verdad? Por su crianza. Hay muchas cosas que son fruto del Espíritu Santo que algunas personas podrían imitar esos rasgos en sus vidas por una buena educación moral o una buena enseñanza, exacto, a través de valores, ¿verdad? Y aprenden ciertas cositas que entonces son muy similares a eso. Lo que pasa es que cuando uno lo ve desde la perspectiva de Cristo, estamos hablando de toda humildad. O sea, es que Él no es que al relacionarse con alguien Jesús era humilde, es que Él es en todo humilde. Esa es la gran diferencia entre una persona no creyente y un creyente. El creyente tiene la oportunidad de ser todo, en todas las áreas de su vida, por el poder del Espíritu Santo y el carácter de Cristo formado en él, la posibilidad de vivir una vida en humildad en todas las áreas. Pero sin Cristo esto es una lucha complicada. Como le digo, cierta educación, ciertos valores implantados y demás cosas nos pueden dar cierta humildad en algunas áreas y uno conoce personas que dicen, qué señor más humilde,
¿verdad? Pero ese humilde muchas veces otra vez está relacionado a esa posición que tiene esa persona, que de repente genera esa sensación de humildad. Porque como le dije ahora, el entender mi posición es lo que me hace mantenerme humilde. Ahorita podemos hablar más de eso. Entonces, cuando alguna persona está, no sé, a veces tal vez, como lo digo, por su economía se siente inferior, da una sensación de humildad. O porque es el empleado y este es el jefe, entonces se lo quiere ganar o no sé, y da una sensación de humildad. O porque este es el que está por encima del otro, entonces el que está abajo, que entiende su posición, que está debajo, da esa sensación de humildad. Pero en ese carácter cristiano, eso es definitivamente algo que solo Cristo puede formar en nosotros. Y el contraste más grande de todo eso es ver a Jesús, que él dice que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que fue humilde, porque Dios es Dios, Jesús es Dios, y él tiene todo el poder, podía tener todo lo que quisiera, pero fue humilde. Y qué contraste más grande, porque nosotros, ¿quiénes somos? Pero sí somos orgullosos, en lugar de ser humildes, porque no entendemos lo que usted decía, nuestra posición. Hablemos de eso, la posición. ¿Cuál es nuestra posición entonces? ¿Cuál debería ser la posición del creyente para ser humilde? Sí, es que, hermano, en realidad nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? No, nada. Nosotros no tenemos nada. Y si hemos logrado alcanzar algo, ha sido la pura gracia de Dios. Y cuando uno ve la vida de uno, la familia, el matrimonio, tengo mi esposa, tengo mis 2 hijos, bueno, mi hija, mi hijo, tengo una iglesia donde servir, tengo bienes materiales, tengo comodidades, y yo observo y yo digo, me ha ido bien, de verdad me ha ido bien, pero no por mí, es la gracia de Dios en mi vida. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que tiene es gracia, por la misma definición de la palabra, entiende que no son mis méritos. Entonces, ¿de dónde orgullo? ¿Cómo logro yo generar orgullo en mí o poner orgullo en mí como si todo lo que yo tuviera o todo lo que soy ha sido por mis propios méritos? Pues sí, hay grados de responsabilidad en lo que hacemos, pero seamos francos, ser fiel a Dios al final es una obra divina en nuestra vida, en la dependencia del Espíritu Santo que nos da esa capacidad de ser fieles. Entonces, al final, cuando uno empieza a analizar todo, uno dice, todo lo que tengo, todo lo que soy, es pura gracia de Dios. Entonces, es favor inmerecido. Y como favor inmerecido, ¿de qué me voy a gloriar? Y el apóstol Pablo hace eso cuando habla con los hermanos en Corinto, que estaban menospreciándole un poco, ¿verdad? Estaban menospreciando su ministerio, estaban menospreciando su labor, su presencia, porque decían... Y a Pablo. Cuando usted habla por cartas es muy osado, pero cuando está ya cara a cara, no, y sus palabras no son tan poderosas, y empezaron a minimizarlo. Él empieza a hablar de todo lo que él podría gloriarse, todo lo que él podría decir, todo lo que él ha hecho. Y de hecho menciona un montón de cosas por las cuales él ha pasado y su exposición es grande en cuanto a ese tema. Pero él dice, yo no me puedo gloriar de eso. Porque en un principio él habla, si alguien piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y empieza a hacer ese montón de cosas y decir ese montón de cosas. Pero, currículum. Sí, pero al final él aterriza en que si nos vamos a gloriar, que sea en Cristo, porque al final todo es por Él, todo es para Él, todo lo que tenemos ha sido gracia. Entonces eso me permite a mí ubicarme, no tener un más alto concepto de mí mismo, como dice la Escritura, que el que debería tener. Es cierto que no tenemos que sentirnos en el piso, porque tampoco Cristo nos da esa posición. Pero tampoco es el que se debe tener. Correcto. No es no tener nada. Correcto. Tampoco sobreestimarnos y creer que somos quién sabe qué cosa. Lo mejor de lo mejor. Sí, quién sabe. Entonces, ese desbalance nos hace caer en
en orgullo. Y el orgullo se manifiesta de muchas formas, pero otra vez, si entendemos nuestra posición y entendemos quiénes somos en Cristo y entendemos que cualquier cosa buena o digna de alabanza que hagamos, que hayamos hecho, entendemos que es por la gracia de Dios, pues no nos vamos a gloriar, no nos vamos a gloriar nosotros mismos, nos vamos a gloriar en Cristo. Ahora, obviamente, si estamos hablando de este tema es porque hay una realidad en la iglesia de la actualidad donde la humildad es difícil para el creyente, para los creyentes. ¿Qué cosas son lo que estamos perdiendo de vista? O prácticamente, ¿por qué la gente deja a un lado la humildad y prefiere el orgullo en la iglesia? Usted que ha visto diferentes iglesias, congregaciones sin nombres, ¿verdad? O cosas que usted ha visto o que podríamos decir, es que pasó esto y esta persona no se comportó humildemente porque perdió el enfoque en esta área. Yo creo que toda ocasión en la que somos orgullosos, ya sea manteniendo esa conducta por cierto periodo de tiempo, por alguna situación, o tal vez sea un acto nada más, porque es que podemos manifestar orgullo de manera prolongada. Una persona empezó a comportarse de forma orgullosa y está siendo un orgulloso durante todo un proceso, durante todo un tiempo en la vida de la iglesia. Pero también podemos encontrar orgullo en un momento, en un chispazo, en una situación particular en el que se manifestó el orgullo en la vida de esa persona. ¿Por qué pasa eso? Por falta de gobierno del Espíritu Santo. Esa es la única respuesta. Porque Cristo no lo haría así. Ese es el punto. Y a veces nosotros como cristianos y muchas personas en la iglesia pierden de vista que estamos en esta vida terrenal en un proceso en el que el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. Y que todo lo que vivimos en nuestra vida y todo lo que pasamos pretende formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cómo es que dice la Escritura? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese bien es precisamente eso, ser conformado a la imagen de Jesucristo. Ese es el bien prometido para el creyente. Entonces, el que podamos ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, si lo tenemos en nuestra mente todos los días, sabremos que cualquier situación que vamos a vivir pretende eso. Entonces yo debería considerar si esa forma de reaccionar es la forma cristiana, si esa forma de comportarme es la forma cristiana, si esa forma de entrar a la iglesia es la forma cristiana, es la forma correcta, expresa el carácter de Cristo. Es lo bueno, es lo que Dios quiere. Jesús hizo una invitación. Él hizo la invitación de llevar el yugo con él. O sea, eso es como ponerse con Jesús lado a lado y caminar con él como el par de bueyes, ¿verdad? Que llevan ese yugo sobre sus lomos. Así con Jesús, ponerme a la par de él y caminar con él y aprender de él. Si Jesús va por aquí, yo voy por aquí. Si Jesús va por aquí, yo voy por aquí. Esa es la invitación que él nos hizo. Entonces, ¿por qué en la iglesia a veces tenemos destellos de orgullo? Porque perdemos de vista el ser igual a Cristo y empezamos a comportarnos como se comporta el mundo, tal vez como es en el trabajo. Yo le digo a la gente de la iglesia, hermanos, está bien, y siempre uso esta frase, está bien, aunque no está bien, pero el mundo lo ve como bien, tener pleitos, tener disensiones, divisiones, enemistades en un colegio, porque son 1000 estudiantes y quizá la gran mayoría no conocen del Señor. En el trabajo, donde quizá la gran mayoría ni siquiera son cristianos. O en la comunidad, donde tal vez suceda lo mismo y habrá gente pendenciera, gente que le gusta los problemas. Pero en la iglesia del Señor, por amor a Cristo, si ahí estamos todos transformados por el Señor y somos nuevas criaturas. Y la regeneración involucra un nuevo carácter.
Entonces ese carácter debe ser el carácter de Cristo. Y eso es lo que Él quiere formar en mí. Entonces, está bien que nos vayamos a equivocar. No podemos evitar eso. Si alguien está escuchando esto y ha hecho de forma incorrecta, la verdad es que yo también en algún momento. Pero es reconocer, es cambiar, es pedir perdón, es decir, voy a quitar esto. Es ser humilde. Es ser humilde. Porque siempre que pase eso es porque estamos descuidándonos con el Señor. Alguien podrá decir, no, hombre, pastor, yo tengo una buena comunión con Dios, yo leo la Biblia, yo oro todos los días, pero está bien. Pero si hay destellos de orgullo, necesita más. Sí. Eso es todo, no importa que lo esté haciendo. Si todavía el carácter de Cristo sigue estando ausente en nosotros en algunas áreas, entonces necesito más. Ya yo sirvo, yo me congrego. Bueno, hay que hacer algo más. Así que a veces la gente cree que por hacer algo puntual, un check, que el check puede ser el devocional y orar 5 minutos y leer 3 minutos la Biblia, y todavía no tiene un cambio evidente, entonces la solución es esa, necesito más. Correcto. Eso que usted mencionaba pasa mucho. En el trabajo lo normal es que la persona que está en una posición de autoridad la busque y llega a tener ese orgullo. En la iglesia no debe ser así. Jesús decía que el que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué tiene que ser? Ser siervo. Pero el mundo hace algo que es totalmente contrario, ¿no? Si usted es el jefe, usted manda, usted dice, usted tiene que hacerse y punto. Pero también ahora pensaba en algo. Está el orgullo que se ve como, por ponerlo de alguna manera ahorita, orgullo activo. Ese que pasa y que le aplauden y que se le infla el pecho y que era la gloria para Dios, pero la agarró para él. Sí. Pero está también el orgullo como pasivo. Ajá. Que por orgullo no perdona que les manda. Porque a veces la gente no lo ve Sí. como orgullo. Sí, pero es sí orgullo. es orgullo. Claro, es orgullo. Y eso es dañino. Porque cuando es manifiesto, muy, muy evidente, quizá puede ser corregido de una forma más sencilla. Pero cuando es del que está ahí guardado, usted dice que no perdono. No perdonar es orgullo al máximo. Porque no existe una sola razón por la cual no, o más bien tengamos el derecho de no perdonar. No existe. No importa lo que alguien haya hecho. Nuestro deber como cristianos es perdonar. Porque el Señor nos perdonó. Es que el perdón no está basado en usted, en mí, en la ofensa que me hicieron, si es grande o no es grande, si me dolió mucho o no me dolió mucho. El perdón está basado en la obra de Cristo. Si Cristo murió por mí, si Dios me perdonó a mí, entonces yo debo perdonar a mi hermano. No hay más. Entonces yo me pongo orgulloso y no quiero perdonar. En realidad no es un problema con el hermano, eso es un problema con Dios directamente. Y eso es muy, muy serio. Pero también es orgullo. ¿Y eso qué refleja? Otra vez, la falta de gobierno del Espíritu Santo. No solo la comunión con el Espíritu Santo, como le digo, porque tal vez alguien cree que haciendo esas cositas ya es el gobierno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo gobierne mi vida y que Él forme en mí el carácter de Jesucristo. Esa es la clave para vivir una vida humilde. No es hacer una reforma moral y una reforma de actitudes y comportamientos y una listita de qué cosas voy a cambiar y listo y ponerme, no, yo puedo, yo voy a cambiar esto, yo voy a dejar, es dejar que el Espíritu Santo me gobierne y Él va a hacer la obra. Porque en el mundo hay personas que se esfuerzan por tener cierto tipo de carácter moral y que de verdad se esfuerzan. Me han salido videos de ser estoico. Y ellos hablan mucho de esas cosas, pero alejado de Dios, ¿para qué? O sea, ¿qué provecho? Correcto. ¿Qué provecho tiene eso? Pero en la iglesia no es qué provecho tiene o no, es que estamos obligados a hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que obligarnos a hacerlo. Un pastor decía, hay que subyugarse a uno mismo y que el Espíritu de Dios lo subyuga a uno para hacer lo que Él quiere, porque eso es lo correcto y lo mejor. Así es. También sabe que hay otra hora que usted mencionó el tema de la humildad, esa pasiva, esa activa. También hay algo que se llama falsa humildad, que también es orgullo. Nada más que está vestido de humildad, pero en realidad, al final de cuentas, es orgullo.
Un caballo Troya. Exactamente, nada más que es más aceptado. ¿Por qué? Porque, Ejemplo práctico. bueno, alguien que empieza a alardear de lo suyo, pero le pone al final de cuentas algo de Dios. Pero bueno, eso ha sido Dios. Pero alardeó Ese carrito, todo lo que pudo, ¿verdad? Ese carrito, Dios mío. Todo lo que pudo, él alardeó de su vida, de esto, de lo otro, de lo que él hace. Yo creo que pasa mucho, mucho y hay que cuidarlo mucho en las redes sociales. La gente muchas veces hace publicaciones que son vanagloriosas y hay que cuidar nuestros motivos al hacer una publicación. Vamos a ver, yo puedo publicar que estoy en la playa, no hay problema. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Yo puedo publicar que estoy en un viaje misionero. Yo lo puedo publicar, pero ¿cuál es mi motivación? Yo puedo publicar que voy a estar en la Aurora predicando 3 noches. Uf, qué chiva. Ya estoy emocionado, por cierto. Y yo puedo publicar que estoy ahí, tomarme una foto y poner aquí en la Aurora 3 noches de cumbre. Qué chiva. Que no es malo. No es malo. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Seguramente lo voy a hacer, pero ¿con qué intención? ¿Qué quiero? ¿Dar testimonio? ¿Qué quiero? ¿Enseñarle a otros algo? ¿O qué estoy buscando? ¿Cuál es el propósito? Y que hay personas en una conversación como esta que dirían, oye, es que la línea es muy fina. Bueno, la línea será muy fina en mi interpretación hacia lo que usted haga. Pero lo que no es muy fina la línea es lo que yo sé que estoy haciendo. Correcto. Cualquiera de nosotros lo tiene claro desde que agarró el teléfono para tomar la foto, antes de compartirla, antes de escribirle el pie de foto, lo que sea, la línea no es fina. No, él sabe exactamente por qué lo va a hacer. Cualquiera de nosotros sabe cuál es nuestra motivación y decidimos actuar humildemente o actuar con orgullo. No. Y eso es algo que hay que aprender a cambiar. Sí. En el servicio hay que mostrar humildad, lo mencionaba ahora como una persona que está a cargo, pero también habrán personas, y he visto creyentes que dicen, es que yo serví mucho, o ya yo serví en esa área y no voy a seguir sirviendo ahí, o no me voy a regresar, porque parece que ir a la clase 2 a 4 y después te pasa a las 5 y 6, te pasa a las 7 y 8, y te llega a clase de jóvenes, líder de jóvenes, pero no me degrade a otra vez a las primeras clases, pero eso no existe en la iglesia. No debería existir el ministerio más importante, menos importante, todo es para Dios, pero ahí hay orgullo. Y la gente a veces no lo entiende, no lo mide, nada más lo dice. Es porque, hermano, hay ciertos ministerios que ocupan cierta posición de liderazgo y quizá de trato con gente y dar órdenes, corregir, decir, quitar, poner. Entonces, hay un mayor liderazgo en ese que tal vez en otro ministerio que tiene menor necesidad de liderazgo. Por ejemplo, un maestro, un superintendente de una clase, le toca quitar, poner, regañar, corregir, no sé, todo ese tipo de cosas que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Esa disciplina, ese orden, porque yo creo que servir a Dios no es solo ganas, ¿verdad? Hay un montón de cosas más que hacer. Y tal vez un hermano que sirve en aseo, por ejemplo, no tiene esa necesidad, él no quita y pone. Él va a tratar con el mobiliario de la iglesia y está allí. Entonces se da la sensación de que este ministerio hace más valiosa a la persona que este ministerio. No, lo que sí podemos decir es que este ministerio acarrea una responsabilidad diferente y quizá mayor a esta, en el grado de lo que Dios va a pedirme cuentas a mí de lo que estoy haciendo, de lo que enseñé, de ese consejo que le di a ese alumno mío. Y tal vez no me va a suceder con el tema del aseo, pero en cuanto al valor de servir a Dios, entonces ahí podemos equiparar, ¿verdad? Responsabilidad, liderazgo y repercusiones y todo lo demás son diferentes, pero el valor de servir a Dios, el valor de hacer algo por Dios, está en todo lo que hacemos. Pero la persona que llega a tomar posiciones de liderazgo en esos servicios a Dios o en esos ministerios, tiene que cuidar el corazón, porque si no vamos a empezar a sentir eso, esa desavenencia allí en categorizar. Exacto, en la iglesia.
y que mucha gente lo percibe o lo siente. Yo sí le digo a los maestros de jóvenes y adultos, ustedes son un grupo muy importante de la iglesia porque tienen una responsabilidad gigantesca, que es enseñar a otros. Esa es una responsabilidad que debe pesar en nuestro corazón profundamente. Pero nunca le he dicho a una persona, usted es menos que él, usted es más que él, usted es esto, usted es lo otro. Su servicio a Dios no importa. ¿Sabe qué? Si usted quiere no viene a hacer aseo, no hace falta. Jamás. Más bien hace falta un montón de gente que quiera servir en esa área y que no minimice eso y que el que está en posiciones de liderazgo con responsabilidad y trato de personas entienda que debe ser más bien el servidor de todos, como usted lo mencionó ahora y como dice la escritura, el servidor de todos, porque no se enseñorea el que está en esas posiciones, más bien sirve. Y aunque tiene mayor grado de responsabilidad y decisiones quizá que el otro hermano, es un servidor y para estar allí tiene que estar dispuesto a servir como ese otro hermano y aún más. Yo creo que es un engaño de Satanás, igual el tema de sentirnos más. Sí, yo quiero dejar claro, no podemos comparar los grados de responsabilidad porque son diferentes, pero que ninguno me da a sentirme más o sentirme menos, porque todo es gracia de Dios, eso sí. Entonces, si yo entiendo eso, mantengo mi humildad. Soy el pastor de la iglesia, pero el pastor es un servidor en la iglesia. Sí, me toca a mí poner disciplina, me toca a mí quitar a alguien, quizá por alguna cosa, poner a otra persona, decir vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto. Y que eso no se confunda con orgullo. Eso es necesario hacerlo y es una responsabilidad. Y a veces decirle a alguien no y decirle a otro sí, no es orgullo, es responsabilidad que tenemos que cumplir. Pero que eso no me haga sentirme más que otro, que ahí es donde está el peligro. Nosotros no podemos mirar a nadie por debajo, no importa en lo que sirva, no importa lo que haga, no importa cuál sea su trabajo dentro de la iglesia, no importa si está empezando en el ministerio o si ya es pastor en una iglesia, no importa si es su primer año de seminario o no importa si es su primer año en la iglesia. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Cómo dice la escritura? Estimando a los demás como superiores. Exactamente. Entonces, cuando yo le doy valor a las personas que me rodean, aún por encima del mío, me mantengo en humildad y me mantengo en orden y cumplo mis responsabilidades y todo lo que me toca, pero en humildad. Ahora que usted mencionaba esa responsabilidad que tiene el pastor, a veces sucede que las personas que son, como cualquiera de nosotros, somos miembros de una iglesia, creen que el pastor está orgulloso porque me manda a hacer X o Y. Sí. Pero paradójicamente, eso es ser orgulloso como miembro. Yo voy a ser orgulloso si digo, ¿qué pastor más orgulloso porque me manda a hacer algo que es una tarea de él? ¿Qué cree usted que sería bueno aconsejarle a una persona que podría llegar a tener esa mentalidad de el pastor no me puede mandar porque Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Yo creo que toda persona debe entender otra vez su posición dentro de la iglesia aún y comprender que en el cuerpo de Cristo cada uno tiene una parte y tiene una posición, otra vez manteniendo la palabra. Y el pastor, pues es el pastor. Dios le ha puesto allí para dirigir la iglesia, para liderar la iglesia. Es su responsabilidad. Ninguno de esos hermanos dará cuenta de la iglesia como la dará el pastor. La escritura dice que el pastor vela, cuida y da cuentas por las almas. Y en Costa Rica hay una tendencia, usted la ha visto en el fútbol, por ejemplo, ahora que está la selección estrenando entrenador, vendrá el partido, que está próximo, que no sé cuál es, pero vendrá el partido. Y todo el mundo va a ser un buen entrenador ese día, ¿verdad? Todo el mundo es entrenador en Costa Rica. Yo hubiera hecho esto, Exacto, hubiera hecho esta alineación. exacto, no, es que es entrenador, que llegó esto, lo otro, pum pum, es que cuando estaba Pinto y todo ese tema, ¿verdad?
Y yo creo que no solo en la iglesia con los pastores, creo que en todo pasa igual. Mi jefe, si yo fuera el jefe, si yo fuera él, si yo fuera. Entonces, la gente tiene que entender que el pastor es el pastor y que nadie más en la iglesia es el pastor. Y comprender cuál es su posición. ¿El pastor no se equivoca? Pues claro, seguramente se va a equivocar. El pastor a veces no toma decisiones, ay, que mejor hubiera decidido otra cosa, nos hubiera ido mejor. Seguramente sí. ¿Puede una persona acercarse al pastor y darle un consejo? Por supuesto que puede hacerlo, como hermano en Cristo, por supuesto. Nada de eso está restringido. Pero al final de cuentas, entender que el pastor es a quien yo debo obedecer. No dice eso la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores. Y también dice acerca de la vida del pastor otra cosa un poquito diferente. Obsérvelo, vea el resultado y entonces imítelo. Pero en la obediencia no hay condicionales. La única condición que encontramos, por supuesto, es que vaya en contra de Dios y su palabra. Allí no obedecemos ni al pastor ni a nadie más, ¿verdad? Ni siquiera a la ley, ni a la policía, ni a nadie, si va en contra de Dios. Pero en el contexto en el que estamos hablando, es obediencia, es obedecer a vuestros pastores. Lo más seguro es que una persona que no puede tener autoridad sobre sí es una persona orgullosa. Porque, hermano, todos tenemos autoridad sobre nosotros. De hecho, el Señor dejó eso escrito en su palabra. Someteos los unos a los otros. Yo estoy aquí invitado a compartir con usted, pero yo vine aquí bajo sus normas. O sea, usted me dijo a mí que podía tal día a tal hora. Y usted me dice, ¿se va a sentar ahí? Yo le pregunté, ¿allá o aquí? Y usted me dijo, allá. Ok, está bien, yo me siento ahí. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo, usted me dice, vamos a hablar de tal tema. Aún en esos pequeños detalles, usted está teniendo autoridad sobre mí. Y yo voy a ser muy orgulloso y decir, no. Pero yo soy pastor, yo me siento donde, sí, yo me siento donde a mí me guste y hablemos del tema que yo quiera. ¿Cómo va a decir usted a mí eso? ¿Me entiende? Entonces, esos son detallitos, pero dentro de la iglesia también, una persona que no logra manejar la autoridad sobre su vida es una persona orgullosa, no tiene otro nombre. Y creo que en el mundo se vendió una falsa idea de que hay una generación, siento yo, que era, sé tu propio jefe. Y todo el mundo quiere eso, ser su propio jefe. Y yo me pongo mi presente, eso no es malo. Pero cualquier persona que vaya con esa idea para decir, nadie va a estar sobre mí, Está equivocado. Está equivocadísimo. Tiene el gobierno encima, tiene los permisos encima, tiene las municipalidades encima, tiene los impuestos encima, tiene el presidente encima, Correcto. tiene a sus vecinos encima, tiene a sus clientes. Él termina siendo servidor de sus clientes, sea quien sea. No hay forma de escaparse de la autoridad. Yo comparto con este tema que aún cuando usted va en carretera, hay autoridad. ¿Sabe qué pasó cuando veníamos de camino? El asunto es que venimos ahí por la Interamericana. Veníamos apenas tal vez llegando al cruce de Monteverde y hay una recta por allí y un oficial de la policía de tránsito estaba parqueado. Él cruza la calle, yo vengo y él me hace señas de que baje la velocidad, pero señas como de que me detuviera, pero yo vengo rápido, entonces definitivamente no me daba tiempo de frenarle a él, pues yo sigo directo. Frené un poquito y seguí. Y él, al que viene atrás mío, veo que le hace la misma seña, yo lo estoy viendo por el retrovisor, pero el que venía detrás mío frenó en seco. Y frenó y el carro de atrás le dio. Y un camión que venía atrás le dio al otro carro. Y se dio un choque múltiple allí, porque el oficial de tránsito, que es autoridad, se paró y le dijo que baje la velocidad, pero seguro no entendió la seña o yo no sé qué y no consideró el peligro que eso implicaba y frenó y le dieron 3 carros por detrás. Ahí yo vi el tráfico haciendo señas, como es una recta larga, entonces podía seguir viendo, haciéndole señas ahí como diciéndolo, pero ¿qué hizo? ¿Por qué frenó? Porque es autoridad. Entonces, aún en esos detallitos, la autoridad está por encima. Y dentro de la iglesia hay autoridad. El pastor es la autoridad de la iglesia, por supuesto la palabra de Dios, el Señor, ¿verdad? Y el pastor, los líderes de la iglesia y cada persona, así usted esté haciendo lo que sea, en
cualquier ministerio va a haber alguien que esté allí como autoridad y en las diferentes áreas de la vida. No someterse a ese orgullo. Sí. Y algo que pasa es que Dios va a bendecir ser obediente a Él, Por supuesto. ser humildes. Claro. Y aunque la persona que está en autoridad cometa errores, que usted lo mencionó muchas veces ahorita, que un error, incluso en la familia. Claro. Hay papás que cometen errores. Tengo una historia de mi papá una vez que me disciplinó. Y no era su culpa. Sí era mi culpa, pero bueno. el contexto era complicado. Okay. Si un papá se equivoca, como hijo hay que obedecer. Claro. Toma una mala decisión y usted sabe que era una mala decisión, pero usted tiene que obedecer. Dios va a bendecir su obediencia, no va a bendecir su orgullo, va a bendecir que usted sea humilde, que usted se sujeta a lo que hay que hacer, a lo que Él dice que hay que hacer porque es la autoridad. Dios le tomará cuentas a Él y Dios va a cambiar, y creo que eso es importante. Dios cambiará a la persona que está en autoridad, también viendo que tanto las personas que están bajo su autoridad son humildes y lo obedecen. Pero imagínense qué difícil que Dios cambie a una persona que está en autoridad cuando todos los que están detrás de Él lo que quieren hacer es destruir lo que Él hace. Súper complicado. Y en la iglesia eso es terrible. Un día alguien me dijo, creo que sale en un libro de enseñanza o crianza de niños, que a veces los niños, un niño con rebeldía o con orgullo, el papá le dice, siéntese. Y el niño se sienta, pero su corazón sigue de pie. Sí. ¿Verdad? Y tal vez de repente en la iglesia podemos encontrar cosas así. Yo creo que el someternos y el obedecer no es sentarnos pero con el corazón de pie. Creo que es verdaderamente someternos, aceptarlo, creer verdaderamente que ese va a ser el camino, que ese va a ser lo mejor y dejar que Dios sea el que maneje las cosas. Porque yo tampoco creo que decir, bueno, yo voy a hacer lo que Él dice, pero yo creo que está equivocado y que esa no debe ser la forma y que esto y lo otro y lo otro. Es casi lo mismo, en realidad es casi lo mismo. Es orgullo. Sí, porque está el corazón allí. Es esa persona que cuando algo pase se va a acercar y le va a decir, yo sabía. Se lo dije. Exacto. Yo creo que tampoco eso es carácter cristiano. Cuando uno ha servido con muchos pastores a través de la historia y cuando uno ha sido pastor, también uno se da cuenta que sí hay equivocaciones, definitivamente, y que de repente uno va aprendiendo conforme avanza en el ministerio. Si yo digo, hace 10 años, yo creo que yo no hubiera hecho aquello que hice. Pero aquello que hice en aquel momento, tal vez no era lo mejor, pero al final de cuentas funcionó, por así decirlo. Y algún hermano estaba viéndolo con una visión, perspectiva diferente, pero se sometió a lo que había en ese momento, a lo que Dios tenía allí con humildad. Se asoció con el pastor, con los hermanos, con la iglesia y trabajó por alcanzar tal vez eso que él creía mejor. A veces pasa eso dentro de la iglesia. Hermanos que tienen una forma de pensar diferente, pero en lugar de ser constructivos, son destructivos por su orgullo. Porque no pueden con humildad decir, yo voy a ayudarle a don Gustavo y me voy a acercar y voy a ayudarle. Yo creo que podríamos hacer esto mejor o podríamos manejar aquello. Voy a apoyarlo. Sí, buscar la manipulación. Sí, sino que se sienta en un tema de que va a ver al final cómo le va a ir. No sé, el tema del orgullo tiene tantos matices y tantas manifestaciones, ¿verdad? Que cuando uno empieza a hilar fino, se da cuenta que el pecado en sí mismo es un tema de orgullo. O sea, pecar contra Dios es porque he sido orgulloso. He resistido la palabra de Dios. Coge el teléfono porque aquí está. He resistido la palabra de Dios al desobedecer. Eso es orgullo. ¿Sí? He fallado a mi esposa y no le reconozco lo que hice porque me da vergüenza. Eso es orgullo. O me dicen que hice algo mal y lo niego. Eso es orgullo. Entonces, al final de cuentas, el orgullo está presente en el pecado de forma constante. Algo que también me ha pasado es llegar a corregir a alguien y la persona, gracias por eso, pero Ajá. en ese pero, del pero en adelante es orgullo, todo el rato, y está en nosotros ser orgullosos, está tan arraigado y es tan antinatural como lo mencionamos al inicio, ser humildes,
Pero hablando de humildad, alguna forma de unificar, ¿qué tiene que ver la humildad con misiones? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tendría que ver ser humilde con misiones? Yo creo que si pensamos en Jesús, si pensamos en el Padre, eh, definitivamente nos damos cuenta que, bueno, misiones inicia en Dios y con Dios. Y Cristo, dejando su gloria por encarnar en este mundo en forma humana y morir por nosotros. Allí hay humildad en todos los sentidos. Como usted lo mencionó ahora, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Muchos creyentes de repente estiman ciertas cosas y se aferran a ellas por no rebajarse, entre comillas, y desprenderse de esas cosas. Y en cuanto al Señor, Él lo hizo, Él se entregó por nosotros, Él se rindió a nosotros y llevó adelante la obra de Dios. Si lo queremos relacionar con misiones, por supuesto, las misiones también tienen muchas formas, pero tres que siempre hemos conocido y que las encierran. Misiones las hacemos yendo, dando, orando, enviando, ¿verdad? Que está relacionado al dar. Es la forma en la que hacemos misiones. Cuando no hay humildad en nuestro corazón en el tema de orar, cuando somos orgullosos, ni que hablar. No hay forma de sostener misiones en oración en un corazón orgulloso, en un corazón que está lejos de Dios, que no refleja el carácter de Cristo. El corazón orgulloso piensa solo en sí mismo, es vanaglorioso, no tiene la capacidad de ver los demás, porque los demás no significan nada para él. Él es todo para él. Su vida gira en torno a él y tal vez en su familia, en sus bienes materiales. Y eso es lo que él vive. Él y solo él. No habrá apoyo en oración por los misioneros. No tiene mucho interés en esas vidas. No tiene mucho interés ni compasión quizá por las almas que se están perdiendo, porque está solo enfocado en sí mismo, es vanaglorioso. Entonces, lo demás queda por fuera. En el tema de orar, en el tema de ir, otra vez hablemos, si es una persona orgullosa, es una persona que resiste la palabra de Dios. Resiste la palabra de Dios, donde va a recibir un llamado para servir. Que entra pensando que voy a ser el pastor de una iglesia en San José con 500 miembros y Dios dice, no, su caso lo mandó a Golfito, final de este país. En la zona sur. A empezar una iglesia. Y lejos de la familia y lejos de todos, que alguien de repente podría considerar o pensar que Golfito va a ir hasta allá, todavía si fuera de uno de allá, pero va a ir hasta allá a empezar una nueva iglesia, allá largo de toda su familia. Yo creo que ese no es mi camino es una iglesia ya grande, como usted dice, ojalá 1000 personas, 500 personas, creo que allá no, eso es orgullo al menospreciar la obra de Dios, orgullo al considerar quién sabe qué, es una perspectiva totalmente incorrecta de la obra de Dios. Entonces una persona orgullosa así no tiene posibilidad de escuchar la voz de Dios, va a considerar cualquier cosa como poco y va a estar buscando otra vez lo suyo. Porque él se considera mucho. Demasiado. Entonces no hay respuesta. Alguien entrar al seminario. Si yo soy un ingeniero, yo soy un licenciado, yo soy un máster en esto, yo soy un esto o lo otro, tengo este título, tengo aquello, voy a entrar al seminario. Y ya, yo tengo mi salario, yo gano, no sé, 800, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, quién sabe cuánto pueda ganar, y decir, y voy a entrar con una beca. Por favor. Entonces, ese orgullo hace que la persona diga, no, yo no me voy a rebajar a eso. Tengo mi vida hecha, tengo mi carro, tengo mi apartamento, tengo esto, tengo lo otro, no estoy dispuesto. Es orgulloso. Entonces no tendremos gente que diga, yo quiero servir a Dios. Porque, hermano, servir a Dios no nos enriquece. Por lo menos no en nuestra familia avance.
Tal vez en otros lugares en los que dicen servir a Dios, hacen mercado de la fe y se enriquecen. Pero en nuestra familia Avance no nos enriquecemos. Eso sí, no nos falta lo que necesitamos porque Dios es fiel y siempre nos provee. Pues Pablo, que sabía vivir Correcto. en abundancia o en necesidad. Correcto. Eso es humildad. Eso es humildad, ¿verdad? Él lo dice. Entonces, esa persona al final de cuentas dice, no es conveniente para mí, no voy a ganarme el salario que tengo, quizá nunca se lo va a llegar a ganar, pero él considera que su vida y su estatus es mucho más valioso que la obra de Dios. Eso es menosprecio y es pues algún matiz de orgullo en su corazón, porque Jesús no fue así. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Esa es humildad. ¿Se acuerdan los que se acercaron al Señor Jesús y Jesús dijo, bueno, si quieren ustedes me pueden seguir, pero deben saber algo, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza? Se fueron porque lo que tenían era mucho. ¿Se acuerda del joven rico? Cuando le dijo, bueno, usted dice, usted me está llamando bueno a mí, porque también quiere que yo le diga bueno a usted, porque usted se considera bueno, pero le voy a dejar algo clarito, bueno es solo Dios. Y a veces alguien dice, Jesús no se consideraba Dios. Por supuesto, esas palabras eran para el joven. El joven no consideraba a Jesús Dios. Entonces, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Es como diciéndole, y usted a mí no me considera Dios. Se lo dijo sí, y de una vez el Señor desnuda el corazón de ese joven. Porque cuando le habla, él le dice, sí, yo lo he cumplido todo. Bueno, pero probemos verdaderamente si yo soy Dios para usted. Venda todo y sígame. ¿Y qué dice la Escritura? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como el otro que llega y le dice, déjeme entrar a mi padre. Ajá. Y entonces hablábamos un día acerca de esa enseñanza, que podría ser una persona como yo, que mi papá tiene 50 años, que está bien, que sigue trabajando. Déjeme que me deje la herencia a mi papá. Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque yo quiero esto, porque Dios quiere esto otro. ¿Cómo cuesta ser humilde? ¿Cómo responderíamos? O en este caso estamos hablando de Jesús. Jesús llegaba a la gente, lo conocía, y él era increíble porque daba justo en el clavo del orgullo de la gente. ¿Qué nos diría a nosotros? Si Jesús viniera ahorita, me ve a mí y me diría, porque él sabe que yo tengo un problema, y lo peor es que nosotros también lo sabemos, y Jesús sí podemos verlo a través de su palabra, a través de la oración, de la relación también con los hermanos en la iglesia. Ahí vemos la voluntad de Dios, pero a veces no estamos dispuestos porque no se traducen palabras tan certeras, o somos orgullosos en una predicación. Es llegar con humildad a un mensaje. ¿Cuánto cuesta eso en una iglesia? ¿Cuántos cambios habrían en las iglesias si cada creyente fuera con humildad a escuchar el mensaje de Dios cada domingo? Claro. Porque ¿cuánta gente no toma ninguna decisión? Un mensaje. Exacto. ¿Y cuánta gente no respondería al llamado? Hablando siempre de misiones, ¿cuánta gente no diría, voy a dejar todo por servir? Voy a dejar todo por entrar al seminario. Voy a dejar todo por ir a la obra misionera. Porque la palabra de Dios es poderosa, pero mucha gente resiste la palabra de Dios, la obra, resiste y se endurece para no escuchar lo que Dios quiere decirles. Es orgullo. Sí, sería precioso que todo el mundo llegue a un culto después de haber orado, Señor, háblame, estoy dispuesto, transfórmame, cámbiame, estoy dispuesto a decirle sí a lo que usted me pida. Pero la verdad es que no sabemos si sucede así. Y que en esta semana que estamos en cumbre, definitivamente vamos a hablar del tema. Hay que sostener las misiones. Sí, la gente que va, por supuesto. Pero esas personas no son plantas que hacen fotosíntesis en un lugar larguísimo. Sí. Son personas que necesitan sostenimiento. Un corazón humilde llega uno y dice, Señor, ábreme usted, dígame qué es lo que usted quiere. Y el pastor predica y dice, Dios quiere que usted dé más. Y ahí hay un área de orgullo actualmente que es muy grande, la billetera.
Es que, hermano, no podéis servir a dos señores. Y no es casualidad que el Señor Jesucristo utilizara la contraparte del Dios verdadero a las riquezas, que pusiera las riquezas como el otro Dios, o como un Dios falso que está absorbiendo el corazón de las personas. Y eso sucede con el dinero y con muchas cosas más. Ayer estábamos haciendo unas compras y unas cosas allá. Yo salí y se me olvidó que había partido Liberia Saprissa ese día antes de grabar. Y estaba toda la calle cerrada. Yo venía con un obrero de allá y veníamos comentando. Yo le dije, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar por un partido? En ese partido se vendieron todas las entradas, no quedó ni una entrada. Yo le digo, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar? Por ejemplo, si viniera Messi, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar? Miles. Es más, las tasas cero se vuelven locas. La reventa. Sí, se vuelven locos con eso. Estoy seguro que gente sacaría hasta mini préstamos para poder estar en ese lugar y pagar su $500,000 o lo que tenga que pagar por un evento en un momento para ver a un hombre o una persona. Pero lo que pasa es que es algo que les interesa, que lo quieren, que les satisface, que les gusta. Cristo, la obra de Dios, las misiones. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Quién es nuestro Dios? Este es el punto. ¿Quién es nuestro Dios? Es nuestro Dios, es el Dios de la Biblia, es Jesús, el que nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es imposible, hermano, hacer eso. Imposible sin el sostenimiento económico. Imposible. Es millonaria la inversión para hacer misiones y cumplir el mandato de Dios. Y Dios se ha provisto a través de cada persona que Él salva. Lo que pasa es que el orgullo en el corazón del hombre que quiere para sí mismo y que piensa solo en sí mismo y que quiere tener las mejores cosas para sí mismo, considera las misiones como alguito a lo que yo le doy. Yo aporto tal vez, sí, yo doy mi granito de arena, solo como por participar, pero su devoción, su entrega, su amor. Entonces viene un pastor y predica acerca de ese tema que es totalmente bíblico, pero su orgullo lo hace resistirse y empiezan a escudarse en cosas como que los pastores aquí, las iglesias acá, ese es el mismo cuento, ya vienen a pedir, ya empiezan a hablar de plata, tiki tiki, todo ese tema. Que yo creo que en las iglesias son los menos los que piensan eso, pero los hay. Siempre hay personas que por su orgullo no han cedido esas áreas a Dios. Como hay montones, para gloria de Dios, que viven en humildad en esta área y entienden. Yo conozco gente que se quita, literalmente, hermano, se quita de vivir una vida con unas comodidades diferentes por darle a la obra de Dios. Y conozco gente que da abundantemente para la obra de Dios, con amor, con entrega, pero aún así les alcanza para sus comodidades. Y de verdad, sacrificialmente diría uno, viéndolo uno desde su perspectiva, porcentajes muy altos de sus recursos para la obra de Dios. Pero también he visto, y es digno de alabar a Dios por eso y por la gracia derramada en ellos. Y también he visto personas que se quitan, como le dije. Entonces, pudiera tener un mejor carro, pero no lo tiene, porque lo da para las misiones, lo que podría pagar de cuota por un carro nuevo, lo da para misiones. Pero es un hermano que ha entendido, los dos casos que le puse, han entendido de qué se trata esta vida. Y han cedido en esa área terreno al Espíritu Santo y al gobierno del Espíritu Santo. Porque yo creo que es evidente hacia dónde nos dirigiría el Espíritu Santo en el área del dinero y dónde tendríamos que invertir más. Yo creo que Dios nos dirigiría claramente. Entonces, es un tema de no resistir la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios en nuestro corazón, sino ser humildes, ceder terreno y dejar que Dios lo haga.
Y entender que, como estos hermanos que le puse de ejemplo, los tesoros en el cielo son gigantescos para todos aquellos que entienden eso. Cuando comprendemos esto en humildad y recibimos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, cuando cedemos terreno al Espíritu Santo, todo lo demás empieza a funcionar. Y yo creo que la clave para arrancar una semana tan importante es humildad, es bajarnos nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es lo que tenemos que hacer, bajarnos nosotros para que Cristo se manifieste aún más en nuestra vida. Y por la visión tan corta que a veces tenemos como creyentes, de no entender de que esta vida es pasajera. Así es. Es corta, se acaba. Y vamos a pasar una eternidad con Cristo por su sacrificio, por su entrega, por su humildad. Pero cuando no lo vemos así, nos importa más el iPhone 15 que tiene USB-C. La gran novedad, que gente paga millonadas porque es su pasión. Entonces, el ejemplo que está para mí es impactante porque lo que hacemos no demuestra que nuestra pasión sea Dios. Porque si nuestra pasión fuera Dios, daríamos más, haríamos más, claro, serviríamos más, claro, nos meteríamos más, iríamos a más lugares, tendríamos más iglesias, buscaríamos cómo entregarnos más y sostener a la gente que venga. Así es. Porque no, tampoco es que todos van a dejar la iglesia, claro, todos van a ser misioneros mañana, pero Dios los está usando y les está hablando puntualmente, y habrá algunos que les pida su vida por completo para que vayan y sí, empiecen una obra. Habrá otros que les pida más de las bendiciones que ya Dios da. Y es que la iglesia es un equipo. Para hacer misiones es un trabajo de iglesia, no un trabajo individual. Hacemos evangelismo de forma individual, sí, no hay ningún problema, pero misiones es un trabajo de iglesia. Entonces los que van, los que el Señor llama y Él constituye pastores y maestros y los envía a los diferentes lugares, van. Del cuerpo de Cristo salen a empezar nuevas iglesias. Pero los que no van, porque el Señor no ha puesto para ellos eso, lo sostienen. Como hay una imagen que recuerdo, es una frase, alguien la dijo, pero no la recuerdo exacta, pero recuerdo la imagen de un hombre descendiendo a un pozo. Y entonces decía que si usted no desciende al pozo, usted debe sostener la cuerda del que está descendiendo. Entonces aparecía la imagen, un hombre bajando al pozo, una cuerda, y un hombre sosteniendo la cuerda. Entonces la iglesia, todos los hermanos que no van, que no bajan al pozo, son los que deben sostener la cuerda. Y en ese trabajo de equipo demostramos nuestro amor a Dios, nuestra entrega a Dios, nuestra pasión al Señor, nuestro compromiso con Él y un montón de cosas más. Pero para lograr eso hay que ceder terreno, que entregarle terreno de nuestro corazón al Señor, al Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Tampoco es que el Señor nos está diciendo que tenemos que irnos todos a una montaña y ya nadie puede tener carro, ya nadie puede tener casa, ya nadie puede usar unas buenas tenis, nadie puede tener un buen teléfono, un buen reloj. No está diciendo eso. Nos está enseñando a ordenar las prioridades y a considerarnos. El Espíritu Santo nos habla y puede ser que Él nos señale algo. Porque yo pienso, por ejemplo, en el vehículo mío. Yo digo, yo viajo todas las semanas a San José, no por paseo, por servicio a Dios. Y recorro semanalmente en ese vehículo, fácilmente recorro los 1500 kilómetros en 2 viajes semanales que puedo hacer a San José y en los viajes que hacemos allí, las distancias que vayamos a recorrer. En meses como octubre y noviembre estamos hablando de miles de kilómetros recorridos. Entonces, es una herramienta para Dios. Porque alguien dice, entonces, ¿por qué tenemos templos así? Vendámoslo y hacemos misiones. Es una herramienta para Dios. ¿Y por qué tenemos esa cámara? Mejor compremos. Cae en el extremo de considerar ya las cosas de forma errónea. Esa cámara es un instrumento y es útil para la obra de Dios. Que podría verse como cuando llegó con el frasco de Jesús y mejor fuera que lo vendiéramos a los pobres. Y no era humildad.
Sí, no, El estaba orgullo. estaba disfrazada. Ajá. Sí, hay que saber bien. Y es el pastor el que toma también esas decisiones de decir, bueno, vamos a invertir a veces en la iglesia, en estas áreas, para poder seguir sosteniendo las misiones en estas otras, alcanzar más personas en nuestra comunidad, para poder alcanzar más personas fuera de nuestra comunidad a través de los misioneros. Correcto. Porque pasa algo, yo mencionaba con respecto a las misiones, que a veces la gente no entiende. Cumplir la gran comisión es verdadero en nuestra iglesia local, porque podemos formar a la gente. Pero si yo voy a un lugar largo y predico, la gente acepta a Cristo y me devuelvo, eso no es cumplir la gran comisión. ¿Por quién les enseña? Esa es la función del misionero. El que va ahí, se queda ahí, les enseña, los forma, les da todo, el conocimiento, las bases, las raíces, y esa persona crece. Pero si no tenemos a esa persona que va y que se queda con ellos, es imposible hacer las misiones. Así es. Debemos trabajar en equipo y cada uno dándole el terreno al Señor, y que el Señor trabaje disponiéndonos para que Él se glorifique en todo lo que vamos a hacer como iglesia, como individuos, en las misiones y en todo lo demás relacionado con la obra de Dios, que es tan vasta. ¿Qué montón hablamos de humildad? Normalmente era así, como algo cortito, pero aquí nos extendimos. Pero estuvo muy bien. Yo creo que quedó claro el tema de la humildad. Esperemos que sí, Dios primero, para nosotros mismos y para todos los hermanos que nos están escuchando. Y que sea bendición para todos. No sé, queremos conocer más a don Sergio. Don Sergio, usted va a ser nuestro predicador durante 3 noches. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y no creo que todos tengamos el chance de sentarnos con usted a hablar, porque no le alcanzarían las horas. Somos muchos. Pero cuéntenos un poco usted. ¿Qué le gusta, don Sergio? Mi esposa es... De fijo, si no, tendríamos problemas. Sí, sí. Me gusta estar con mi familia. ¿Pasatiempo? De la Biblia. No tengo tiempo. Pasatiempo. No tengo un pasatiempo así, la verdad, definido. Si tuviera tiempo para pasar tiempo en eso, me gusta pasear, conocer lugares, me gusta salir con mi familia, a donde sea. Siempre juntos los cuatro. Sí, me encanta la casa. Ajá. Me encanta estar con ellos, me encanta meternos todos en un solo cuarto y acostarnos todos en esa cama y hablar, compartir, reírnos, ver cosas que ellos nos enseñen. Sinceramente soy más casero, y si vamos a salir, pues salir los 4 a algún lado, a conocer, a pasear, si me gustan. Me gustan los hoteles, ese es un gusto muy caro, pero me gustan. Estudié turismo por un tiempo, entonces pues me gustó mucho eso, y en mi luna de miel, que fue la primera vez que salí a un hotel, no, la segunda vez, quedé ya que me gustaban los hoteles. Entonces tratamos de ir en familia, compartir un tiempo por lo menos una vez al año en familia a algún lugar, pasear, compartir. Siempre lo intentamos, no siempre se ha podido, pero casi siempre, gracias a Dios, lo hemos logrado. Eso me gusta. Soy fan de las hamburguesas, toda mi iglesia lo sabe, y mis amigos y compañeros. Ya hemos comido hamburguesas, ¿verdad? Sí. No, yo ando haciendo el tour por Heredia, lugares cercanos de por aquí, las mejores hamburguesas, y todavía me faltan lugares. Bueno. Compartimos esa pasión. Bueno, sí, yo soy fanático de las hamburguesas. Me encanta BK, me gusta mucho comer allí. Así que cualquiera que me invite a comer a BK, queda bien alto conmigo. Queda altísimo. ¿Y qué hacer que allí? Sí. Bueno. No, ¿qué hacer? Sí, me gusta eso. Me gusta hablar de la Biblia. Soy malo para hablar. Ajá, pero no hablar de cosas de la Biblia. De cosas de la Biblia me gusta hablar. De hecho, cuando viajo con gente y me voy durmiendo, entonces yo le he dicho a alguno, ¿por qué no hablamos de algún tema bíblico para no dormirme? Entonces empezamos a hablar de algunos temas. Pero soy malito para entablar conversaciones de la vida cotidiana. Soy en esa área, soy como más
más reservado, más, no sé, más metido en mi, a veces incluso en la casa. Como soy más casero, igual soy como más solitario, es como una tendencia, no sé, que muy difícil ser así en el ministerio, ¿verdad? Pero esa tendencia allí es como mi personalidad. Difícilmente me llego a meter donde no hay mucha confianza, más de observar, de ver, de escuchar. Esa es como mi forma de ser. No soy tan comunicativo, la verdad. Solo de Biblia. Solo de Biblia. Sí, o sea, sí, me dan rienda suelta en ese tema, sí me gusta. Pero así como de mi vida personal o de las cosas, mi esposa me dice, amor, ¿y qué? Yo me fui, qué sé yo, una semana a predicar a algún lado o algo. Cuando regreso, ella está para contarme. Conversemos. Ajá. Uy, esa frase, bueno, qué duro. Bueno, y ella me cuenta todo, exactamente toda la historia y cómo pasó hasta con drama y todo. Me lo cuenta todo. Y yo le digo, me fue bien, amor, ves que fue una bendición, todo lindísimo, la gente supercarga, muy provechoso, muy bendecido, todo bien. 8 días resumidos en 15 segundos. pero cuente, ¿qué pasa? Exacto. Pero sí, ese es como mi... ¿A qué le gusta la Biblia? Hablemos de Biblia. Ratito, que ya íbamos cerrando. Okay. Pero libro favorito. Oh, los predicadores siempre dicen, elegir un libro entre tantas perlas. No, pero diga un libro favorito, es este. Qué duro, hermano. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho el libro que vi con usted en el seminario. Es Romanos. Romanos, me encanta Romanos. Sí, es un libro precioso, pero no es mi favorito. Sinceramente me gusta más, así como eligiendo, estudiarlo. Sí. Zacarías, no, mentira. Zacarías es un buen libro, pero no es mi favorito. Daniel me gusta mucho. Sí, me gusta mucho la profecía, me gusta Apocalipsis. Me gusta mucho Efesios, me gustan bastante. Colosenses también me gusta mucho. Filipenses. Va a decir todo. Sí. Esos son como así, como los que más me gustan. Personaje favorito. Antiguo y Nuevo Testamento. Me gusta más el Nuevo Testamento que el Antiguo. Para leer, digamos. No para estudiar cuando ya estoy en estudios, sino como para sacar el ratito y ponerme a leer extra, digamos. Leo más el Nuevo Testamento. Personajes en el Nuevo Testamento, Jesús, y en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Sí. Que no pierde. Daniel diría. Daniel. Sí. Versículo 4. Salmos 27:4. ¿Qué dice? Salmos 27:4. Se dice: una cosa demandada a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. No, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Desde qué edad está usted así? Como dice ese versículo, de los 16, ¿verdad? Lo mencionaba ahora. Ese es mi texto favorito. Y la verdad no sé si es Daniel mi personaje favorito. Yo creo que no tengo. ¿No tiene? No, pero Daniel, como me gusta el libro, pienso que es por ahí. Los mayores sí, bueno, todos los de las dos y todos los muchachos saben cuál es el mío. Que lo pongan en los comentarios. Bueno. Aquí no pega. Excelente. Le doy un chocolate, muy pequeñito. Una chocobola. Buen premio. Una chocobola. Sí, tu profesor del seminario. ¿Qué materia da? Yo doy Doctrina 1 y 2 y Romanos. Para todos los que hay anuncio del seminario, no solo Gerardo. Se lo da en la noche. En la noche. A mí me dio Romanos porque estamos en pandemia. Sí, porque siempre he estado lejos, entonces me ha tocado hacerlo virtual. Bueno, ahora que es virtual, puedo dar clases. Si no estuviéramos virtual, no creo que pudiera dar clases, porque me queda muy, muy largo. Entonces, he tenido esa oportunidad y a los de la mañana, pues como fue virtual ese tiempo, tuve la oportunidad de darles. Ya que este es el primero, tenemos que crear un poco de tensión y roce. ¿Equipo favorito?
La Liga Deportiva Alajuelense. Liberia que se dice. Y luego Liberia. Y luego Santos. De Pero Santos nunca es Saprissa. Antisapricista es. No. En realidad sabe que fui 3 años sapricista. ¿Y eso? ¿Por qué se apartó de la fe? Resulta que mi hija nació y empezó que Saprissa y que Saprissa, mi esposa es sapricista. Y un día se acerca mi hija y me dice, sí, llega mi hija y me dice, chiquitita, tenía, no sé, 5 años. Y me dice, papi, yo quiero que usted sea sapricista como mami y como yo. Digo, ¿en serio, mi amor? Y me dice, sí, yo quiero que los 3 apoyemos el mismo equipo y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, hagamos un trato, yo me voy a hacer sapricista por usted. Y me hice sapricista por ella 3 años. ¿Sabe por qué? Porque después a los 3 años ella se hizo liguista. Entonces yo le dije, yo me devuelvo con usted. Pero en la iglesia donde estaba no me aceptaban como sapricista. Yo decía que Saprissa aquí, que Saprissa allá, porque de verdad me hice sapricista. Y los hermanos me decían, no, vea pastor, ya la afición está llena y no hay campo para uno más, quédese liguista, no tengan problema. Pero Vale se pasó a liguista y yo me pasé, pero ya ella se pasó otra vez a sapricista. Pero ya yo me quedé liguista porque ahora tengo a Mateo que es liguista, entonces... Valeria es pancista. Ah, sí. Saca mi equipo. Yo fui pancista, pero ya la voy quemando. Ah, no. Qué bendición es el compañerismo y ahora que estamos hablando de todo esto, el desafío avance. Creo que son, para cerrar, creo que broche de oro, podríamos hablar un poco acerca de cuántos cambios llegaron a Liberia. Cuántos cambios vamos a ver de lo que se conversará también. Vamos a tener un podcast con Don Miguel de todo lo que Dios ha hecho, pero hasta ahorita, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Fue un milagro. El desafío Pero avance. bien corto. Sí, cortito. El desafío avance fue algo increíble. Trajo mucha bendición. Nosotros teníamos unos retos muy grandes. La iglesia se le vencía el permiso. Tenía que tener certificación eléctrica. La iglesia que usted llega, certificación eléctrica que tiene que llegar. Bueno, eso me pasa. Y entonces costaba 20 y pico de millones que había que tener. La iglesia había un ahorro, pero tenía otras necesidades. Teníamos una capilla que estaba en desuso porque no tenía condiciones. La de abajo. La de abajo. Hace mucho valor. Exactamente. Entonces, había que invertir como unos, no sé, 35 millones de colones o más en todo lo que se necesitaba para poner el templo en condiciones. Yo creo con mucha fe que el próximo año va a ser un año de mucho crecimiento, porque ahora tenemos las instalaciones para eso. Entonces creo que Dios va a empezar a hacernos crecer, pero no teníamos todo el dinero. El desafío avance vino como un bálsamo, una bendición de Dios, y agradezco a todos los que fueron parte de esto. Fue una tremenda bendición. Ahora ya estamos certificados, ya tenemos el permiso de funcionamiento, tenemos 5 clases nuevas, tenemos una capilla con 72 metros cuadrados más grande agregados, tenemos una nueva cabina de producción, que fue lo que pudimos hacer para ampliar la capilla, sacarla a otro lugar. Tenemos toda la instalación eléctrica nueva, desde afuera hasta adentro, todo. Entonces, pues estamos listos para hacer la obra de Dios y agradecidos con el Señor por lo que nos dio y por lo que todos los hermanos en los diferentes lugares dieron para Liberia, que esperamos devolverlo a través de las misiones, esperamos devolverlo a través de proyectos, de ayudas y todo lo que podamos como iglesia a nuestra familia. Ellos han ahorita sembrado en nosotros y esperamos dar una buena cosecha de bendición para todos los demás. Liberia es una ciudad que ha crecido sumamente rápido, exponencialmente. Ya es casi San José, con playa cerca. Sí, tiene de todo. Sí, me acuerdo, fuimos una vez y yo le decía a los muchachos, es que estar en Liberia es un lugar donde los muchachos terminan las socios mayores y vamos a la playa. Y yo decía, eso es muy extraño. Aquí es Jala Taco Bell. Pero qué dicha, qué bendición. Sé que Dios los va a usar y que usted va a ser el buen administrador que Dios va a usar para eso, para hacerlo crecer. Y gracias a Dios por su fidelidad, don Sergio, por su entrega, su buen testimonio. Que Dios lo utilice esta semana. En la noche ya empieza. Y que Dios hable a nuestros corazones a través de usted y que nuestros corazones puedan ser humildes para asumir los retos que vienen, los que Dios quiere.
Amén. Y que tengamos la fe para ir donde Dios quiere que vayamos. Con esto cerramos el primer podcast, la primera entrevista, el primer acercamiento hablando acerca de la humildad y las misiones que son tan importantes. Y esperamos que hoy en la noche podamos estar todos en la capilla, que podamos escuchar el mensaje de Dios y que durante toda la semana Dios nos hable, Dios nos diga qué más quiere de nosotros y cuánto más podemos dar para su obra, porque lo merece y hay que esforzarnos para eso. Que Dios les bendiga y solo voy a hacer un paréntesis. Hay un premio. Va a haber un premio. Buenísimo. Un premio. En la iglesia va a haber un dispositivo donde usted puede llenar una encuesta que trae preguntas de todo lo que hemos hablado. Por eso digo hasta ahora, que no puso atención va a tener que volver a tirarse este rato con nosotros. Y los que mejor contesten van a tener un premio de este podcast con el diseño y todo lo que tenemos ya preparado para esta semana. Muchísimas gracias, don Sergio, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y vamos a seguir conociéndonos, pero en la iglesia. Así es. Muchas gracias a usted, hermano, y a toda la iglesia. Que el Señor les bendiga y que sea una semana maravillosa para todos y de mucha, mucha bendición y crecimiento. Nos vemos. Hasta luego. Durante esta semana de cumbre será momento de ponerse los audífonos. Todos los días a partir de las 6 de la mañana busca en alguno de tus dispositivos nuestro podcast IBB-LA. Se publicará en el canal de YouTube de nuestra iglesia y en Spotify, donde nos puedes encontrar como podcast IBB-LA. Así que, en las mañanas, de camino al trabajo, al colegio o a la escuela, mientras esperas en la presa frente a la computadora sin saber qué escuchar, busca el podcast IBB-LA. Cocinando, en el desayuno o el almuerzo, haciendo las tareas en casa o en el café de la tarde, de camino a la iglesia para la cumbre, escucha nuestro podcast IBB-LA. Preparemos nuestros corazones en esta semana tan importante. Conoce de una manera diferente nuestro compañerismo, las misiones y testimonios del gran poder de Dios. Escucha podcast IBB-LA.